quisiera aprovechar, antes de decir redefinir, yo pensé en mencionar retomando el enfoque de la sostenibilidad. ¿Y por qué me interesaba hablar del reenfoque de la sostenibilidad? Hemos venido haciendo una serie de eventos como este. Esta es la cuarta cumbre que se habla de café y en cada una de las cumbres hemos tenido todo este cúmulo de información del cual nos permite poder definir hojas de rutas o hojas de trabajo. Haciendo un recuento, ¿qué ha pasado desde la primera cumbre? Por ahí decía uno de los expositores anteriores, han pasado muchos años y siempre nosotros retomamos muchas veces acciones cuando tenemos un problema muy sentido en nuestra caficultura y muchas veces en nuestra vida personal. Desde la década de los 80 pasaron 30 años y estábamos muy cómodos por haber logrado tener variedades con resistencia a dos razas de roya. Sin embargo, después de ese impacto de roya, surgió la necesidad de poder hablar de otros temas. La primera cumbre se enfocó realmente en qué fue lo que pasó. Habían más preguntas que respuestas, habían más preguntas que propuestas. Y todo eso surgió porque no teníamos una base de información, no estábamos conscientes realmente de seguir haciendo un trabajo sistemático para poder tener una respuesta de manera efectiva para nuestros productores. Y es así que surge desde la primera cumbre propuestas a corto plazo, propuestas a mediano plazo y de esa forma comienza también a destinársele o a reasignárseles tareas de trabajo a cada uno de los países miembros de lo que es Promecafé. Algunos elementos que ven ahí en letras verdes prácticamente han sido como los temas en el cual ha tenido cierto grado de avance cada uno de los países de la región Promecafé. Vámonos a la segunda cumbre. Ha habido realmente un esfuerzo enorme de tantos expertos del cual nos ha permitido a nosotros poder definir lineamientos estratégicos. En la segunda cumbre, 4 años después del 2013, también se enfocó realmente qué es lo que realmente estaba pasando y cuál era el impacto que habíamos tenido después de lo sucedido por lo que fue roya. Y ahí, como pueden ver, ya cada país llevaba algunas respuestas, algunos planteamientos, algunos estudios a nivel más de país, y ya prácticamente habían hecho un abordaje de la problemática básicamente enfocada a roya. Y de esa forma también lineamientos de qué manera iban a ser los abordajes de los diferentes temas, donde allí ya se hablaba de poder implementar sistemas meteorológicos bastante robustos, hablaban ya de la inestabilidad financiera de los productores de café, hablaban de cómo armonizar los accesos a financiamiento y cómo también compartir los riesgos. Lo pongo y lo resalto en estas letras porque creo que son temas que aún necesitamos prestarle la debida atención justamente, y seguro que se mencionará también en esta cuarta cumbre. Vámonos a la tercera cumbre. Estoy remontándome a la historia. Y cuando me dijeron, hable sobre redefinir la sostenibilidad, dije, quiero ser respetuoso porque hay mucho aporte, hay mucho conocimiento, hay mucha ciencia de todas estas cumbres que han transcurrido. Ahora, volvamos a esas páginas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a retomar para poder seguir aprovechando ese conocimiento y ese recurso que ya tenemos? El enfoque en la tercera cumbre que se desarrolló en Guatemala, la tercera cumbre que se desarrolló en México, ya se hablaba temas de mercado, ya se hablaba temas de financiamiento nuevamente, ya se mencionan temas de cambio climático. Los planteamientos, lo que está en letras verdes, podemos ver allí de que las alertas meteorológicas eran como recomendaciones y que fueran eficientes. Cada país ha hecho sus propias inversiones. ¿Qué quiero decir con esto? Todos estos lineamientos, todos estos trabajos, todo este conocimiento, todo este análisis de hojas de ruta en cada uno de estos escenarios han servido para poder abordar algunos temas. La complejidad de café es muy grande. El abordaje de ello debemos de irnos desde lo más urgente a lo más importante. Creo que también es un reto en esta cuarta cumbre.
¿Qué esperamos en esta? Hay 7 lineamientos de trabajo y siempre están esas grandes incertidumbres. ¿Qué vamos a hacer para el futuro de la caficultura? Yo me remonto en la caficultura a 50 años. Hay algunos datos específicamente en nuestro país, Honduras, donde más del 53% de los productores ya son mayores de 60 años. Siendo muy pesimista, tenemos a esos productores entre 10, máximo 15 años que pueden estar activamente como productores de café y un 9% de la juventud que realmente son productores y que muy pocos están interesados a lo que es el rubro de café. Hablando en sí de la importancia de la caficultura en la región Promecafé, ¿por qué me interesa hablar de la importancia de la región Promecafé? Porque creo que puede ser también ese plus para que nosotros podamos como bloque, creo que debemos de ir pensando ya no de manera individualizada, sino como bloque, para poder lograr el impacto que queremos a nivel del mundo. Ya se ha dicho muchas veces la importancia que tiene la región. Decía don Carlos Brando que con el área que tenemos nosotros en nuestra región, y hacía las comparaciones con Brasil, ¿qué está pasando entonces en nuestra región? Entonces hay mucho trabajo que hacer. Representamos el 20% con los arábicos en las exportaciones de café en el mundo. Si nos vamos ya de manera específica, detalladamente, país por país, ustedes pueden ver ya que el aspecto de productividad, hay divergencias, hay una diversidad de propuestas, es posible que haya una diversidad entonces de programas o paquetes tecnológicos en cada uno de los países que son miembros de la región Promecafé. Entonces, ya desde ahí tenemos un reto a nivel de región para poder lograr los niveles de productividad que sean lo más sustentable, lo más rentable posible para nuestros productores de café. Si nosotros lográramos, haciendo exponencialmente, logramos una productividad como la que tiene Honduras, podríamos tener una oferta de los arábicos en el mundo con el área que tenemos de más de 47 millones de sacos de 46 kilos. Pero, ¿ese es el objetivo? Esas son las grandes interrogantes que tenemos. Muchos pueden decir, no, nosotros estamos enfocados en calidad, y eso es válido. Entonces, ¿cómo alineamos, cómo nos vendemos como región, como bloque en el mundo con todas las ventajas que tenemos? Ahora, veamos cómo también es tan importante el café en la economía de los productores de café. Esto es un estudio que se hizo con el apoyo de Fundación Neumann, que aquí está y fue liderado por Pablo Ruiz, con el apoyo de 3 institutos de la región norte, del Triángulo Norte, donde uno de los análisis decía que la economía de los productores, más del 50% dependían específicamente de café. Es decir, de cada dólar, más de 50 centavos era algo que tenía un origen por lo que es la comercialización del rubro de café. De igual forma, un tema de financiamiento, hay una diversidad de opciones, cada país lo maneja de forma indistinta y creo que es un tema importantísimo, porque todo lo que queremos hacer, todo lo que necesitamos invertir, requerimos también de apalancamientos de recursos financieros. Y ya vimos el tema de productividad, son totalmente diferentes en cada uno de los países y desde ahí creo que es necesario hacer una reorientación de todos nuestros esfuerzos a nivel de región Promecafé. Hablando de desafíos, y no solo quiero enfocarme a desafíos, yo quiero aprovechar las oportunidades que tenemos como región. Como pueden ver, los 9 países que forman parte de Promecafé, hay muchos problemas más macros que son muy similares y eso nos puede permitir entonces hacer un abordaje un poco más integral, enfocado al bloque de la región Promecafé. Como oportunidades que tenemos como región, nosotros tenemos una ventaja competitiva y eso lo dicen los países que Promecafé dirige o que Promecafé los ha integrado en una plataforma, del cual
podemos nosotros ser competitivos con otros bloques de café que ofertan en el mercado internacional. Quería aprovechar esta diapositiva también, que antes de poder ver situaciones diversas o situaciones que son muy comunes a nivel macro de todos los países, podemos también nosotros considerar de que si hacemos un análisis un poco más a lo interno de cada uno de los países, lo que pueden ver ahí son las comparaciones de 3 países: Honduras, Nicaragua, El Salvador. Prácticamente Honduras está en un semáforo en rojo. Necesitamos hacer algo por el país. ¿Lo hacemos solos o lo hacemos en bloque? Vemos a Nicaragua. Si vemos un semáforo, prácticamente están implementando programas que están logrando el crecimiento de la producción y productividad en ese país. Si vemos a El Salvador, de igual forma, pero están retomando acciones que les está permitiendo hacer una reconversión de lo que es la caficultura. Elementos que son de ventaja para nuestra región. Este es un análisis del Banco Mundial, donde ellos analizan las oportunidades de mejorar la calidad. Café está en un punto prácticamente bastante significativo en aspectos de calidad. Es decir, hay una impresión grande del rubro como tal, del cual podemos ser competitivos como región. Si hablamos de desafíos, yo siempre digo, ser cafetalero es desafiante. Ahora el mercado nos pone también algunas condiciones para poder llevar nuestro café a esos continentes. Ya se habla del trabajo infantil. Para nosotros como Honduras, el 24% de las exportaciones va para Norteamérica, el 55% de las exportaciones para Europa, y Europa también tiene una agenda o un pacto verde, del cual tenemos que alinear nuestros enfoques de trabajo, nuestro enfoque de la reconversión de la caficultura, también cumpliendo con algunos requerimientos o normas particulares. Ahora, si hablamos quiénes contaminan más el mundo, hay estadísticas importantes de que nos demuestran de que prácticamente los que nos están exigiendo son los que están contaminando. Ahora, aquí no es venir a discutir y a pelear por qué nos acusan y nosotros somos los que menos contaminamos. Más bien es cómo hacemos ese plus de nuestro café que producimos y exportamos. Traigo estas palabras del presidente nominado en la COP27, donde él se refería a 3 elementos importantes: convertir las negociaciones en acciones concretas. Podemos seguir aquí hablando en la siguiente quinta cumbre, y si no ponemos acciones también nosotros como región, vamos a seguir haciendo lo mismo. Ahora bien, aprovechando estas oportunidades, ya los que han antecedido con sus exposiciones, estamos nosotros conscientes de que nuestra caficultura a nivel de región tiene un impacto positivo si lo vemos desde el punto de vista con sistemas agroforestales, en lo que es como resumideros de carbono. Ahora, lo que se habla aquí es cómo benefician a aquellos productores que han comenzado no antes de 5 años, sino en los últimos 5 años, en lo que es la regeneración de los sistemas agroforestales. Ahora yo digo, entonces, ¿qué vamos a hacer con aquellos que silenciosamente ya hicieron una inversión y que han estado haciendo captura de carbono? Necesitamos también pensar en aquellos productores que ya tienen más de 21 años, más de 20 años bajo sistemas agroforestales. ¿Qué vamos a hacer por ellos? Son temas como de discusión y de análisis también que debemos de replantear en todos estos procesos. Aprovechando muchos estudios, muchos análisis, queda demostrado de que los sistemas agroforestales son beneficiosos, controlando esos microclimas que son favorables también como una forma de adaptabilidad de nuestros cultivos de café. Retos. ¿Queremos producir más? Vamos a necesitar más mano de obra. Tenemos que reenfocar entonces qué vamos a hacer. Ya vimos algunas alternativas, algunas tecnologías, pero requiere inversión. Y esa es la mala noticia. Si queremos subsistir en este rubro, entonces necesitamos hacer replanteamientos de muchas cosas. Y antes de pensar
antes de pensar en lo que está pasando con migración, tenemos que también hacer un análisis qué vamos a hacer con todo lo que requiere o necesita hacer en cada una de nuestras prácticas en las fincas de café. Haciendo un análisis de lo que son las prácticas básicas, nosotros estamos enfocados a nivel de Honduras en 5 prácticas básicas para poder lograr sostenibilidad. Y dentro de ella podemos ver también cómo se distribuye la mano de obra en todas estas actividades. Aquí lo podemos ver en una hectárea, lo podemos ver en una manzana porcentualmente. Ahora, ¿hacia dónde nos lleva esto? Que tenemos que buscar innovaciones tecnológicas que compensen la falta de mano de obra. Pero antes de pensar en máquinas, yo quiero pensar en las personas. ¿Cómo profesionalizamos la mano de obra? Si vemos las inversiones que necesitamos y el requerimiento de la mano de obra en el manejo de finca, yo pensaría de que necesitamos también tener gente experta en 3 prácticas básicas, como cómo hacer una buena aplicación o una correcta aplicación de fertilizante, cómo hacer una correcta manejo de tejido de acuerdo a los criterios que necesitamos implementar y cómo hacemos un control eficiente de manera preventiva para que eso se vuelva en rentabilidad, para que eso se vuelva en sostenibilidad. Si hacemos una distribución, coinciden mucho estos datos con los que presentó la licenciada Cinia, donde la mano de obra en todos los costos de producción nos representa el 21%, solamente en las inversiones en insumo el 35% y lo que es la parte de recolección el 44%. Estos son datos generados desde nuestra institución. Si ya nos vamos a enfocar a la parte de insumos, vean todo el problema que no podemos tener control. Y de eso para nosotros se vuelve tan complicado porque es un elemento importante para la sostenibilidad de la producción. Para nosotros representó en el país el incremento de los fertilizantes, que fue más del 100%, en los costos solamente de los insumos representó el 41% y en el costo global por planta representó el 26% de los costos de producción. Tenemos la oportunidad de poder decir al productor, a usted le cuesta entre 49 y 50 centavos de dólar manejar una planta. Manejarla no va incluido los costos de cosecha. Si hacemos los cálculos de los costos para producir un quintal o un saco de 46 kilos, ya estamos hablando de que anda más o menos en 130 dólares actualmente. ¿A dónde queremos llevar con esto? Bueno, queremos trabajar y pensar en bloque. Entonces, ayer decía en sus palabras la ministra, donde debemos de ir buscando cómo hacemos las adquisiciones en bloques. Bien, estamos enfocados únicamente a seguir utilizando fertilizantes sintéticos. Se vuelve importante dentro de la caficultura, pero para nosotros también se vuelve importante cómo aprovechamos todos los residuos que generamos desde la finca, para que tengamos un programa de restauración de los suelos. Muy poco nos enfocamos en la restauración de los suelos, más nos enfocamos en la planta, pero tenemos un potencial enorme por cada hectárea. El potencial que tenemos según el área que tiene la región Promecafé de más de 1.6 millones de hectáreas, tendríamos la capacidad de poder ir haciendo una restauración de más de 462,000 hectáreas cada año. Y si lo vemos en el plan de 5 años posteriores, pensaríamos entonces de que podríamos lograr reducir el uso de los fertilizantes sintéticos hasta en un 25%. Entonces necesitamos trabajar suelo también. Tenemos que trabajar y estamos claros que tenemos que ser competitivos y no lo podemos hacer solamente solos como país. Necesitamos hacerlo trabajando en bloque o pensando como región. Si hablamos del rediseño de las unidades productivas, tenemos que trabajar en la diversificación de variedades. Sugerimos mínimamente 3 variedades dentro de una unidad de producción, no mezclas, sino variedades de maneras individuales, pensando de que esos materiales deben de tener un certificado pureza genética. Eso debe ser nuestro enfoque. Mejores arreglos espaciales, ya se mencionó acá la importancia de tener más amplias nuestras calles y más cortas entre planta, la distancia, para poder lograr preparar esas fincas para las mecanizaciones futuras, tanto en el manejo de las arbences, como dicen los colombianos, nosotros decimos todavía malezas, o procesos de recolección. El plan de productividad por planta. Pensemos el plan de productividad por planta, no por área. Nos interesa definir entonces nuestras propuestas, que nuestro enfoque debe ser la planta de café,
para poder llevarla a un nivel de productividad entre 2 a 2.7 kilogramos por planta de manera permanente. La eficiencia productiva por área, decimos a los productores, ya no se enfoque en 20, enfóquese en 5 para que sea más eficiente y porque también le ayudará mucho a poder controlar y reducir la disponibilidad de mano de obra. Reitero, la profesionalización de la mano de obra para nosotros es importante. El 26% de los costos se invierten en actividades que necesitan criterios y necesitamos entonces poner nuestra mirada en estas personas. Los diseños de las fincas bajo sistemas agroforestales, preparándonos ante la demanda de los mercados. Tenemos que irnos preparando entonces hacia a esos fines, que todos los registros y todas las actividades que hagamos sean trazables. Tenemos que demostrar, no solamente decirlo, tenemos que implementar entonces herramientas que nos permitan demostrar, que sean verificables, que sean medibles. Por último, reitero, hay que trabajar en la restauración de los suelos. Queremos llevar a una ecuación mínima en una unidad productiva, preparar las fincas en 2 ejes, y ahí tendríamos no 3.500 plantas por manzana o 5.000 por manzana, tendríamos 10.000 plantas. Que esa planta tenga una capacidad de que tenga 11 bandolas productivas y que cada bandola productiva tenga 7 nudos y que cada nudo tenga al menos 11 frutos para que podamos tener una capacidad de tener productividad sostenible, 30 quintales oro por hectárea. Y algo importante, hablamos de 205 por cada 0.5 o 0.45 kilos. ¿Por qué nos interesa eso? ¿Y de qué depende? Depende de un buen programa nutricional, depende de un buen programa preventivo. Parte de lo que es la competitividad. Hay cosas que tenemos que hacerlas, hay cosas que ya las estamos haciendo. Y por eso traigo a colación de que Promecafé ha promovido con mucha colaboración, aquí está WSR, que ha invertido recursos para que podamos también instaurar el Centro Regional de Mejoramiento Genético que se encuentra acá en Honduras. Es una herramienta importantísima para la generación de las variedades de futuro. Así es que necesitamos fortalecerla para que sean realidades esos sueños. Cuando hablamos de innovación, yo quiero resumir en todo esto, ya se ha dicho, necesitamos poner en la mano de los productores herramientas que sean digeribles, porque los que toman decisiones día a día en el campo son los productores de café. Pero muchas veces nos enfocamos en tecnología donde prácticamente está diseñado para este cúmulo de expertos que están en este salón. Entonces tenemos que ser muy creativos para poder llevarle las herramientas tecnológicas a nuestros productores, que son los que están viviendo la problemática sentida en el campo. La academia jugará un rol importante para que se sume en todo este sueño y estos retos que tenemos a nivel de región. Las universidades tecnológicas, salen muchos estudiantes y no saben qué van a hacer. Tenemos la obligación como sector entonces de llevarles nuestras necesidades para que comiencen a crear y que sean más propositivos. Ayer se habló de algo y yo decía, la presentación mía ya la están haciendo anticipadamente. Hablábamos de economía circular, un tema de moda, yo quiero retomarlo. Podemos ver ahí que ya lo que antes votábamos, o aquí se nos vuelve un tema de análisis de disyuntiva. ¿Qué vamos a hacer con la pulpa? ¿La usamos para regenerar suelo o aprovechamos para generar más ingresos? Es su decisión o puede ser una propuesta de región. La pulpa de café ya están utilizándolo para diferentes para consumo humano. Lo que se desecha en las cafeterías, ya están elaborando tazas, vasos. Entonces, creo que hay muchas oportunidades. Tenemos un potencial con nuestros subproductos. El 40% de cada grano es pulpa de café. Ya están haciendo uso de ella a través de infusiones, a través de preparación de harinas. El mucílago, rico en azúcares, algunos ya están preparando ron de mucílago. La recepa o las podas en las fincas de café, todo ese tejido nuevo que desechamos porque son chupones y no contribuyen nada en la productividad, sí puede contribuir entonces para poder hacer nuestros preparativos para antioxidantes como los té verde.
Esquemas de diseño financieros, yo creo que es un tema importantísimo. Solo quiero resumir en esto porque mi tiempo ha terminado. Necesitamos definir un seguro, yo no diría agrícola, un seguro cafetalero, donde no solamente sea el riesgo climático, sino el mayor riesgo que tenemos es los precios de mercado. Así es que puede ser también un insumo importante para poder definir el punto de equilibrio versus los precios de referencia de bolsa. En este momento nosotros necesitamos vender mínimamente, como están los precios actualmente, $170, para poder tener al menos el 30% de utilidad. Pero bueno, ¿es suficiente hablar de utilidad? La gran pregunta es sí o no. Ahora se está hablando de ingreso digno. Hay un nuevo concepto, ingreso próspero, y por ahí podemos ver una ecuación que ha habido un estudio a través de Fairtrade, un análisis que se hizo en Colombia, donde hay una ecuación donde se habla del costo de vida más los costos de producción sostenible, el área sembrada viable más la productividad sostenible, para poder lograr y calcular lo que se llama precio o ingreso digno. Ahora bien, ¿cuál es la aspiración de todos? La aspiración de todos es que todos ganemos. O lo hacemos acortando esa cadena de comercialización o realmente que todos recibamos un precio justo. Termino con ello, que lo fuerte que puede ser cualquier cadena va a depender del eslabón más débil. Muchas gracias.